qué quiero que hablemos de TikTok? Porque, de alguna forma, ¿por qué está siendo tan exitoso TikTok? Y una de las razones por las cuales TikTok está siendo exitoso es por la forma como ellos ven al cliente potencial. Y ellos están vendiendo y compartiendo una nueva forma de ver al cliente potencial. Y de hecho aquí hay una investigación de ellos que ellos le pusieron, investigación de TikTok que levanta la tapa de la mentalidad de los consumidores. Y esta parte es la que para mí es muy poderosa. Yo creo que podemos aprender, aunque sea TikTok, pero la podemos aprender para los negocios. Es la mentalidad de los consumidores. TikTok no se está concentrando tanto en la edad o la demografía. Ellos lo dicen así, que no es, esto es un hallazgo directamente de TikTok, no son comentarios míos, es sacado de TikTok. Pero ellos dicen, no es la edad o la demografía lo que nos une con los demás, es cómo actuamos, es nuestra mentalidad. Entonces usted puede encontrar gente mayor de 50 que es súper alegre y súper jovial, y puede encontrar gente de 20 que son unos viejos. Entonces, no siempre va a funcionar el hecho, es que yo le hablo a gente mayor de 50 porque está tratando de decir que toda la gente de 50 piensa igual. Es como cuando hablamos de generaciones, nos encanta, sobre todo los que estamos en mercadeo y comunicación, nos encanta hablar, es que son millennials. Ahora ya los millennials, ya nos cansamos de basurear a los millennials, ahora basureamos a la generación Z. Ya, es que es generación Z, entonces la generación Z son de cristal, y la generación Z no aguanta nada, y nos encanta hacer generalizaciones, nos encanta, es parte incluso natural, humana, para poder entender el mundo. Tendemos a agarrar cosas y meterlas en una sola bolsa para que las cosas tengan sentido. Es que es como este joven, no sufrió lo que yo sufrí, y ya lo meto en una bolsa. Y la realidad es que no es así. Hay gente de generación Z que no todo el mundo, porque tenga la misma edad, va a ser igual. Eso es imposible. Eso es una falacia. Igual, no todos los millennials piensan igual. Claro, tienen características en común por la crianza, por la influencia de los medios, por lo que quieran, pero no piensan igual. Cuando hablábamos de los millennials, yo les decía, bueno, es que los millennials todos no quieren trabajar, y entonces agarran y se van, y yo les digo, ¿qué? Suave. ¿Cuáles? Porque hay otros millennials, por ejemplo, los muchachos que a veces empacan bolsas en los supermercados, y yo a ellos no los veo así como que no quieren trabajar o que se están yendo de mochileros a Europa. Tienen que trabajar porque tienen que sostener la casa o porque hay más. Entonces, los casos son distintos. Usted no puede meter a todo el mundo en ese concepto de target de hombres de 25 a 35 que les gusta estudiar o que no les gusta estudiar. La realidad es que tenemos mentalidades diferentes, más allá de la demografía. Y a mí me llama la atención que esto explica de alguna forma por qué a TikTok le ha ido bien, porque está enfocándose en la mentalidad. Ellos dicen, los negocios deberían dejar de enfocarse en generaciones, y nuevamente, no lo digo yo, lo está diciendo TikTok, los negocios deberían dejar de enfocarse en generaciones y enfocarse en mentalidades. ¿Okay? Entonces ahí es, en lugar de estar preocupados, ¿qué le gusta a los millennials? ¿Qué le gusta a la generación Z? Las millennials, la generación Z, la generación X, no van a pensar igual. La gente que está dentro de cada, van a pensar distinto. Van a tener, si usted está en turismo, no, es que todos los millennials piensan igual al turismo. No es cierto. Porque hay millennials con diferentes posibilidades económicas, porque hay con diferentes estratos sociales, con diferentes gustos. Ahora, ¿a qué tenemos que estar? A lo que la audiencia esté abierta e interesada, sin importar la edad.